país. Durante las últimas 24 horas, en una jornada que causó una fuerte alarma en las autoridades por la masiva presencia de personas en la calle. La cantidad de gente contagiada en el país llegó a 612 personas, es decir, 17 casos nuevos en las últimas 24 horas. De este número hay 20 internados en hospitales y de ellos 14 requieren una cama de cuidados intensivos. Una noticia alentadora es que ya 62 personas lograron recuperarse. Como todos estos días, desde que inició la pandemia, hoy tenemos una agenda repleta de información. Así que vamos a ver ahora los titulares que preparamos para ustedes. Adelante. La semana inicia con 19 nuevos casos positivos por COVID-19. El total de enfermos llegó a 612 y el ministro de Salud calificó como mal presagio el comportamiento de los ciudadanos de hoy en las calles. Pese a las múltiples advertencias de las autoridades de salud, San José luce como un día normal y no se está respetando el aislamiento ni el llamado a quedarse en casa. El Ministerio de Educación Pública inició este lunes capacitaciones con docentes para brindar educación a distancia por emergencia del COVID-19. La actividad volcánica presentada este fin de semana en los volcanes Turrialba y el Rincón de la Vieja es completamente normal. Se trató de emanación de gases. Como le adelantamos en los titulares, el ministro de Salud, Daniel Salas, teme que el comportamiento de la calle en la gente dispare los casos de COVID-19 en los próximos días. A la fecha, se contabilizan 612 personas positivas. Los casos de COVID-19 en el país podrían subir de manera abrupta si la gente continúa en las calles. Así lo confirmó el ministro de Salud este lunes en conferencia de prensa, luego de ver cómo las personas andaban en las calles como si nada pasara. Así que lo que estamos viendo hoy en las calles, esto va a tener un impacto. Vamos a ver un aumento de casos. Y el problema es que cada caso que se contagia va a generar casos secundarios. Y muchos de ellos son personas sin síntomas, que no podemos identificarlas. Pero esas personas sin síntomas van a provocar cuadros graves, lamentablemente. Van a infectar a otras personas. Entonces, de verdad, sigamos marcando una diferencia importante en lo que puede ocurrir y lo que ha estado ocurriendo, pero lo que puede ocurrir en nuestro país. Se los decimos con toda la sinceridad, con todo el respeto que se merece la población costarricense, porque los queremos, porque no queremos tener un escenario desfavorable en donde no haya posibilidad de atender personas enfermas graves. Y créanme que todo lo que hemos estado haciendo es para llegar a ese punto de no tener que decirle no a una persona que no puede respirar por sí misma. Pero insisto, yo sé que estuvimos en una Semana Santa muy restrictiva, si se quiere decir así, con respecto a otras Semanas Santas, pero no es el momento de decir esto ya no pasó. A este 13 de abril, los casos positivos por COVID-19 sumaban 612. De estos, 62 están recuperados y se reportan 3 fallecidos. Ya se contabilizan 59 cantones afectados de las 7 provincias. El Ministerio de Salud reportó 20 hospitalizados y de estos 14 están en cuidados intensivos. Por su parte, la Caja Costarricense de Seguro Social cuenta con 43 intensivistas a nivel nacional para atender a toda la población. Sin embargo, las autoridades aseguran que si los casos se disparan, ellos no van a dar abasto. Días como hoy realmente no son buenas noticias. Lo que estamos viendo en la calle es como si nada estuviera pasando. Y ya tenemos más de 600 casos confirmados, acumulados, y tenemos que comportarnos como efectivamente estamos en una pandemia. Estos no son días normales, no queremos terminar en un infierno como han
como está pasando en otros países. Así que el aislamiento es incómodo, todos queremos salir, pero la alternativa de tener una libertad temporal seguido por el infierno que están viviendo otros países, creo que no es algo que queremos para nuestro país. La Caja Costarricense de Seguro Social hace el llamado a la población para que se queden en casa, pues de lo contrario el panorama durante las próximas 2 semanas podría desmejorar mucho y la situación actual del país podría complicarse. El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, Román Macaya, aseguró este lunes en conferencia de prensa que avanza el tratamiento de plasma contra el COVID-19. En eso trabaja la Caja junto al Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. De momento están en trámite los protocolos para poder utilizar la sangre de personas recuperadas de COVID-19. Dichos protocolos serán analizados por los comités de bioética y farmacodependencia durante esta misma semana. Recordemos que este tratamiento utiliza el plasma de pacientes ya recuperados para extraer los anticuerpos desarrollados por esta enfermedad. Posteriormente se utilizará en pacientes aún enfermos. Para poder iniciar con este tratamiento se necesitaban un mínimo de 25 personas recuperadas de COVID-19 y hasta este lunes ya se reportan un total de 62 personas recuperadas en el país. Avanza digamos el desarrollo del protocolo para probar el suero convaleciente. Esto es básicamente el plasma completo de la sangre de pacientes ya recuperados para probarla en pacientes activos. Esta semana prevemos que ya el Comité de Bioética y el Comité de Farmacoterapia revisen el protocolo, tanto de la donación de sangre como de la recepción por parte de un nuevo paciente, y le estaremos informando a cómo eso vaya avanzando. De las estrategias que se han discutido antes sobre el uso de anticuerpos que pueden tener efectos terapéuticos, este es el que está a más corto plazo de poder probar para tener resultados sobre la misma. Y en Nueva York, la comunidad hispana es la más golpeada por la pandemia de COVID-19. En esa área, el número de muertes roza los 10.000 personas. En tanto, los migrantes latinoamericanos sufren los estragos del desempleo y la hambruna. Desde la Gran Manzana, hacemos contacto con el periodista ecuatoriano Ubel Onofre para que nos cuente sobre esta situación en el estado y también sobre la emergencia en su país. Adelante, Ubel. Gracias, Ernesto. ¿Qué tal, amigos de Costa Rica? La decisión de emitir el decreto de desastre para todo el país por parte del presidente Donald Trump llega bastante tarde porque las autoridades de los estados más afectados, como en el caso de Nueva York, Nueva Jersey, estaban enfrentando la pandemia con lo que económicamente tenían a su alcance, porque el gobierno central obviamente no les facilitaba directamente estos recursos debido a que el presidente, como ustedes ya saben, no quería reconocer la gravedad de la situación para no afectar la economía del país. Pero ya ven ustedes, todo terminó siendo un completo desastre. Aquí en el epicentro, durante los últimos 6 días han habido 700 muertes diarias y la curva está distante de bajar. Las hospitalizaciones han incrementado y el verdadero drama se vive en los hospitales, que en estos momentos están abarrotados de pacientes. Por supuesto, la mayoría de estas personas son hispanos. Las morgues están saturadas, también las funerarias, y fuera de los hospitales hay decenas de camiones de refrigeración que sirven de morgues móviles, debido a que en estos momentos la situación económica es tan mala que hay mucha gente que no tiene dinero para comer, peor para pagar un sepelio o cremación de sus seres queridos. Y para que Costa Rica conozca, las estadísticas revelan que aquí en el epicentro de esta pandemia mundial, la mayoría de fallecimientos por COVID-19 son hombres latinos. Queens, Brooklyn, el sur del Bronx y el Alto Manhattan son los puntos calientes de Nueva York.
Se conoce también que hay una gran cantidad de personas fallecidas que no tienen familiares en la ciudad y en los Estados Unidos tampoco, y por distintos impedimentos no podrán acercarse a retirar los cuerpos de esta gente. Dolorosamente, todos ellos van a ir a parar a una fosa común. La mayoría de ellos migrantes indocumentados. ¿Por qué el golpe más fuerte ha sido para nuestra comunidad? Pues mucha gente aquí comparten un apartamento hasta con 7 personas para abaratar los costos. El problema se concentra allí. Por eso es el alto número de casos, dicen las autoridades. Los integrantes de este conjunto no tienen otra opción. Todos trabajan y eso los hace más vulnerables al contagio. Y los que ya no trabajan están acudiendo a las iglesias para recibir alimentación gratuita. Bueno, ahora en otro tema quiero contarles sobre lo que está ocurriendo en mi país, Ecuador. La situación es bastante compleja y al igual que en Nueva York, pero con menos recursos o nada para enfrentarlos, los muertos se cuentan por centenas, aunque las cifras oficiales emitidas por el gobierno digan otra cosa. Para que tengan una idea, desde que comenzó la emergencia el pasado 2 de marzo, públicamente el Ministerio de Salud anunció hoy 13 de abril que en una población de 17 millones de personas se han tomado solo 25,000 muestras para detectar la enfermedad y de esa cantidad solo hay 7,529 casos positivos y 355 personas fallecidas. El resto son personas sospechosas o también casos descartados. La mayoría solo en Guayaquil. El sistema de salud está colapsado. No hay médicos y los enfermeros que quedan tienen que tomar su lugar. ¿Por qué no hay suficientes médicos? Porque sus hospitales no cuentan con insumos de protección. Ya lo han denunciado algunas organizaciones de enfermeros y también asociaciones de médicos. Y ya hay más de 450 galenos infectados con el virus a los que se les ha hecho la prueba, y de ahí podrían haber muchísimos más que no han tenido la posibilidad de hacerlo. E incluso, debido a la falta de garantías, algunos de los empleados de la salud han abandonado sus puestos de trabajo. Por otro lado, las personas continúan muriendo una tras otras en diferentes puntos de la ciudad y del país por complicaciones respiratorias. Y tras que mueren por diversas patologías, en muchos casos empeoradas por el COVID-19 debido a la alta demanda que se registra, también hay mal manejo de los cuerpos en las morgues de los hospitales, donde se han ubicado contenedores no refrigerados. La situación es desesperante porque existen muchas familias buscando a sus seres queridos en medio de la pila de cuerpos porque las bolsas no tienen etiqueta que los identifiquen. Las imágenes que ustedes ven por las redes sociales sobre los cadáveres en las calles continúan sucediendo e inclusive los lanzan a los ríos o al mar debido a que algunas familias ya llevan días conviviendo con un cadáver sin ser sepultado. La gente se ve en la obligación de grabar estos videos y publicarlos en redes sociales en vista de que nadie se acerca a retirarlos. Y es imposible movilizarse fuera de casa por las restricciones y también porque hay mucha gente que tiene temor de acercarse y por eso no les ayudan a sus vecinos. Sin embargo, les cuento que desde el 5 de abril Facebook empezó a filtrar o a bloquear videos a pedido del gobierno ecuatoriano para evitar que se afecte la imagen de la nación, por no decir para tratar de que el mundo no conozca la cruda realidad del país. Y para finalizar, actualmente en las filas de las Fuerzas Armadas del Ecuador hay 152 casos confirmados y 1,000 casos sospechosos de coronavirus sin confirmar. Es tan dura la situación que el propio ministro de Defensa, presionado por los militares, salió en la televisión nacional denunciando a su propio gobierno, diciendo que no tenían medicamentos ni tests de COVID para todos. Hasta aquí este informe, regreso con ustedes para más noticias. Buenas noches. Un completísimo informe de Ubel Onofre desde Nueva York, el colega Ubel Onofre desde Nueva York. Muchísimas gracias, Ubel, por este detallado informe. A las 7:15 hacemos nuestro primer corte. Enseguida regresamos. Si no se lavó las manos, lávelas y recuerde que el virus no tiene piernas. Lo necesita a usted para poder moverse, para poder transportarse. No lo ayude, quédese en su casa. Ya venimos con más información. En
Ministerio de Educación Pública inició este lunes capacitaciones con docentes para brindar educación a distancia por emergencia del COVID-19. Hola, soy José y tengo 9 años. Soy trasplantado de hígado. Estoy en aislamiento muchos días. Sé que es difícil no salir de casa, pero en este momento hay que hacerlo. Tenemos que cuidarnos. Si yo pude, usted también. Hágalo por usted y por los seres queridos. Quédate en casa. Me lavo las manos con agua y jabón, con agua y jabón, con agua y jabón. Que la limpieza dice mi mamá, que es una belleza y salud nos da. Por arriba, por abajo y entre los deditos. Me lavo las uñas y las muñequitas. Por arriba, por abajo y entre los deditos. Con agua y jabón, con agua y jabón. Me lavo las manos con agua y jabón. Hola, ¿qué tal? ¿Sabía usted que la acuicultura es una excelente alternativa para el desarrollo de las zonas rurales del país? A todos nosotros nos gusta consumir tilapia, pargo, camarón y ahora existe la posibilidad de que estas especies sean desarrolladas con la técnica de la acuicultura en Costa Rica de una manera sostenible, amigable con el ambiente y sobre todo que sirva para generar empleo para muchas personas. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. La Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, suspende la realización del programa Rueda de la Fortuna desde el sábado 21 de marzo y hasta nuevo aviso. Estaremos informando por este medio la fecha de reanudación del programa. Gracias por la comprensión y les invitamos a seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud. Banco Popular presenta el tipo de cambio. Si usted tiene que hacer pagos o tiene inversiones en dólares, vamos a ver ahora la cotización, el precio de referencia para la divisa estadounidense. El precio del dólar para la compra es de 568 colones con 55 centavos y el precio del dólar para la venta es de 575 colones con 12 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Y el MEP dispone de 2 plataformas virtuales para que los docentes puedan capacitarse y brindar educación a distancia para sus alumnos. Veamos. Desde este lunes, más de 60.000 docentes de todo el país iniciaron las capacitaciones virtuales del Ministerio de Educación Pública para que a partir de la próxima semana puedan brindar educación a distancia a todos sus alumnos. Según la viceministra de Planificación, Paula Villalta, la plataforma para capacitaciones se habilitará a los docentes hasta que las direcciones regionales definan el plan de ingreso para evitar saturar el sistema. Lo que pasa es que hemos tenido que resolver con las direcciones regionales cuándo y cómo los diferentes circuitos, que son grupos de centros educativos, van a ingresar. Por lo tanto, se iba a habilitar hasta que las direcciones regionales tuvieran claro el plan de ingreso. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que todos los docentes tengan acceso al recurso y la probabilidad de caída sea menor. Lo estamos evitando el riesgo, lo estamos mitigando de una forma escalonada, de tal forma que los directores regionales puedan decir cuándo y cómo sus funcionarios van a ingresar a las diferentes plataformas. Esto en el caso de la plataforma de capacitación que estará habilitada el día de hoy. La otra plataforma, que fue diseñada por la empresa Microsoft, será la que se utilizará para la interacción entre los docentes y alumnos en tiempo real.
puedan interactuar de una forma en tiempo real, ¿verdad? Que puedan, de una forma colaborativa, que puedan generar archivos, que puedan compartir archivos, que puedan tener una experiencia de aula, pues de manera remota, pero al menos puedan tener ese vínculo docente-estudiante que es el que andamos buscando. En estas plataformas son accedidas con el correo institucional, ¿verdad? El @mep.go.cr. El MEP distribuyó el documento de orientaciones para el apoyo del proceso educativo a distancia, donde se definen diversas estrategias pedagógicas de acuerdo a las características de los estudiantes. Por ejemplo, para los estudiantes con acceso a Internet y dispositivo en casa, para los estudiantes que cuentan con Internet reducido, estudiantes sin conectividad y estudiantes que no poseen dispositivos tecnológicos ni conectividad. Para esto, cada centro educativo deberá hacer una proyección de los recursos tecnológicos que requieren tanto sus alumnos como sus maestros. Y este lunes las calles de la capital lucieron llenas de personas, a pesar de que desde el Ministerio de Salud se sigue insistiendo en la necesidad de quedarse en casa y mantener el aislamiento social. Costa Rica Noticias hizo un recorrido en horas de la tarde por San José y esto fue lo que encontramos. Adelante. A pesar de la insistencia del Ministerio de Salud de quedarse en casa, parece que este lunes muchas personas hicieron caso omiso e incluso ni la lluvia los detuvo. Esto fue parte de lo que logramos captar en horas de la tarde por San José. Una gran cantidad de personas caminando por la avenida central, grandes filas en las paradas de autobús sin respetar el distanciamiento. Así se encontraba el centro comercial Plaza Romo Serempavas, con una gran cantidad de vehículos y una larga fila para ingresar a la sede del Banco de Costa Rica. Esto a pesar de que muchos trámites se pueden hacer en línea. El ministro de Salud, Daniel Salas, ha sido enfático considerando que este tipo de acciones ocasionarán el aumento de casos de COVID-19 en el país y recalcó que no podemos bajar la guardia. Además de no salir, justamente el virus está en las calles, está fuera de nuestras casas, o a menos de que haya personas con síntomas. Y eso, el hecho de no salir, que es todo lo contrario de lo que estamos viendo hoy, que parece como que dimos una instrucción ayer de, ahora sí salgan, ¿verdad? Ya pueden salir y vayan a hacer lo que ustedes ocupen. Esa no ha sido la instrucción y no lo es. Estamos en modo pandemia, insisto. Tenemos que mentalizarnos, aunque nos cueste, aunque sea difícil, que no es el momento de estar abarrotando las calles, de salir a hacer cuanta diligencia ocupamos. Hay que ser muy mesurados en esto en las siguientes semanas. Salas recordó que actualmente hay personas que pueden estar infectadas sin poseer síntomas y pueden ser un foco de contagio grande para la población. No descartó tomar medidas más restrictivas si a lo largo de la semana se sigue visualizando una situación similar a la de este lunes. La salida de extranjeros por la frontera norte de Peñas Blancas durante la Semana Santa disminuyó considerablemente. Todos los años es usual que al menos 19.000 personas salgan por esa frontera rumbo a Nicaragua. Este año, en medio de las medidas sanitarias como el cierre de fronteras, solo salieron unos 1.000 personas. Durante la Semana Santa salen del país por la frontera norte en Peñas Blancas entre 17.000 y 19.000 personas, indicó este lunes el ministro de Seguridad Michael Soto. Este año salieron de manera formal un poco más de 1.000 personas. Además, en esa misma frontera la policía rechazó casi 1.000 personas que pretendían ingresar al territorio nacional de manera irregular. Según los reportes que tenemos, solo salieron 1.200 personas, como repito, de una forma ordenada y por el puesto fronterizo. En el periodo de la Semana Santa tuvimos 930 personas rechazadas en este sector, es decir, que se localizaron saliendo del país la mayoría y algunos entrando, pero en el sector fronterizo, y se procedió al rechazo de los mismos para dejar algún tipo de formalidad. La Fuerza Pública, la Policía Profesional de Migración y la Policía Fronteras vienen realizando fuertes operaciones a lo largo y ancho de las fronteras de Costa Rica con Nicaragua y con Panamá. Los operativos se intensificaron durante los días de Semana Santa y se van a mantener de la misma manera. El país amplió el cierre de las fronteras hasta el próximo 30 de abril. La Fuerza Pública y los diferentes cuerpos policiales están debidamente
posicionados a lo largo del cordón fronterizo. Los recorridos son constantes las 24 horas del día a nivel pluvial por los diferentes ríos navegables de la zona, asimismo con el apoyo de compañeros de vigilancia aérea con el tema de los sobrevuelos y por ende obviamente la parte terrestre, que es la parte más importante que tiene el recurso en este momento, que son recorridos no solamente en las unidades móviles por las diferentes rutas terrestres, sino también a pie por las diferentes montañas, trillos y demás, en aras de precisamente de visitar, recorrer estos puntos ciegos o no autorizados. En redes sociales se han publicado fotos, videos señalando que el paso de extranjeros de manera ilegal es constante y masivo. Además, algunas noticias con imágenes que no corresponden a este momento. Por esa razón, el ministro de Seguridad, Michael Soto, indicó que hay que verificar la veracidad de ese tipo de informaciones. Explicamos todo el tema de los patrullajes que se han venido realizando, porque es importante desde el punto de vista que lamentablemente en las diferentes redes sociales han circulado alguna serie de información que no responden a la realidad y con la malsana intención de generar algún tipo de histeria colectiva o afectación a los ciudadanos. Por ejemplo, hay una fotografía donde se ven muchísimas personas cruzando un río y esta fotografía corresponde a la frontera entre México y los Estados Unidos, o entre México y Guatemala. Además, hay otro video que han circulado masivamente donde hacen ver que el tema es en Nicaragua, pero en realidad corresponde a un video de una circunstancia en Guayaquil, Ecuador. La semana anterior, las autoridades instalaron una base aérea en Los Chiles. Vamos ahora a verificar el estado del tránsito, pero en realidad vamos a verificar el acatamiento de la restricción vial sanitaria. Gracias a cámarasvialescr.com, lo que estamos viendo ahí es la ruta 2 en el sector de La Lima de Cartago, que se ve completamente despejada y con muy baja circulación vial. Las condiciones de circulación son óptimas. Nos movemos ahora hacia ruta 39, circunvalación en el sector de Atillo 8. Ahí se ve mucho más tránsito circulando. No está desolado ni despejado, ni mucho menos. Hay una circulación fluida, pero constante de vehículos, cosa que no debería estar ocurriendo. Nos movemos al sector de la Plaza de los Deportes en La Uruca, que sí se ve realmente vacía, no hay ningún carro circulando en este momento. Llevamos unos 3 segundos y no ha pasado ni un vehículo, lo cual es una excelente noticia porque se trata de un sector tradicionalmente congestionadísimo a esta hora. Nos movemos ahora a ruta 27 en el sector del peaje de Ciudad Colón, que también se ve completa y totalmente vacío, despejado de vehículos en su totalidad. Estamos dejando pasar unos segundos, solo atraviesa un vehículo la pantalla. Muy buen acatamiento en esa zona, en el oeste de la capital. Vamos ahora a para mañana. La restricción de placas es 2 y 3. Mañana no pueden circular las placas 2 y 3. Vamos ahora a hacer un corte comercial y enseguida regresamos con más información. La actividad volcánica presentada este fin de semana en los volcanes Turrialba y el Rincón de la Vieja es completamente normal. Se trató de emanación de gases. Pronto estaremos nuevamente cerca, pero ahora debes quedarte en casa y cuidarte. Realiza actividades que te gusten y entretengan. Nos distanciamos hoy para poder abrazarnos mañana. Programa Ciudadano de Oro. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? SINAR te escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación.
las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el SINART y vos. Vivimos en Chachagua. Mi mamá trabajó como conserje y también hacía repostería, hasta que pudo estudiar gracias a CONAPE y convertirse en profesional. Y al igual que mi papá, que fue agricultor, también con CONAPE logró sacar una carrera. Soy Diana y ahora sigo sus pasos para superarme. Tuve que dejar mi casa para ir a la U. Fue un cambio extremo, pero estoy segura de mi decisión de estudiar. CONAPE continúa apoyando a miles de jóvenes y familias como la de Diana a cumplir el sueño de estudiar. CONAPE. Uniéndonos a la conmemoración del Día Nacional del Aborigen en Costa Rica, presentamos en documentales UNED, Educación en Talamanca y Guardianes del Bosque. El miércoles 15 de abril a las 9:30 de la noche y el sábado 18 a las 3:30 de la tarde. El reconocido Festival Cervantino, en su edición número 47, nos lleva hasta Guanajuato, México. A las 9 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Y estamos de nuevo a las 7 de la noche con 31 minutos en vivo en la edición estelar de Costa Rica Noticias. El plenario legislativo aprobó este lunes en primer debate el proyecto de ley de protección a las personas trabajadoras durante la emergencia por COVID-19. La iniciativa creará un subsidio para la atención de quienes estén desempleados o con suspensión de contrato de trabajo o reducción de la jornada laboral. El programa cuenta con un fondo inicial de 50.000 millones de colones y beneficiará a unas 400.000 familias. Los recursos provienen de un diferencial entre el precio de los combustibles, es decir, una rebaja que no se aplicará al consumidor final. Por otra parte, el Congreso aprobó autorizar a los gobiernos locales para que la toma de posesión del próximo 1 de mayo se haga en un lugar avalado por las autoridades de salud. Posteriormente, las municipalidades podrán realizar sesiones virtuales. Y Costa Rica valora solicitar un crédito por $800 millones al Fondo Monetario Internacional para enfrentar la pandemia. El ministro de Hacienda informó al Congreso sobre el inicio de estas gestiones. Mientras las y los diputados inician hoy la discusión de un presupuesto extraordinario para enfrentar la pandemia, el Ministerio de Hacienda continúa en la búsqueda de recursos frescos para ese fin y que vendrían en forma de un nuevo empréstito. Esta vez el acreedor sería el Fondo Monetario Internacional, que anunció que creó un fondo especial con motivo del COVID-19. El ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, confirmó que es una posibilidad que está abierta y en discusión con ese ente. De hecho, ha habido comunicaciones con el Fondo Monetario Internacional, algunas bien formales ya, para discutir la posibilidad de un programa RFI, que en inglés significa Rapid Financing Instrument, y para discutir si ese programa podría llevar a un Standby Agreement. El monto de dicho empréstito, si se pide, sería superior a los $500 millones del recién aprobado préstamo de la Corporación Andina de Fomento. El préstamo con el Fondo Monetario Internacional podría ser de hasta $800 millones. Yo calculo que si llegáramos a concluir las conversaciones con el fondo y tener un acuerdo, y si hubiese la necesidad, estaríamos hablando de entre 750 y 800 millones de dólares adicionales. Obviamente habrá condiciones, porque es un programa del fondo, y eso habrá que discutirlo con ustedes y con el pueblo y con la ciudadanía.
Chávez reiteró esta posibilidad en una sesión online de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso el pasado sábado. Un eventual préstamo del Fondo Monetario Internacional a Costa Rica debería ser aprobado también por la Asamblea Legislativa. Y el empresario Guillermo Constenla renunció el lunes a la presidencia del Partido Liberación Nacional y analiza una posible candidatura presidencial. No obstante, dijo que será hasta enero del 2021 cuando confirme o descarte esa posibilidad. Guillermo Constenla presentó su renuncia a la presidencia del Partido Liberación Nacional. Así lo hizo ver en una carta remitida al Comité Ejecutivo Verde y Blanco esta mañana de lunes. Constenla justificó su dimisión debido a que el artículo 124 del Estatuto del partido impide a los miembros del Comité Ejecutivo ejercer el derecho constitucional de ser electo. Así lo hizo saber a Costa Rica Noticias. Hay un artículo que es el 124 en el Estatuto que le impide al presidente del partido participar en el proceso convencional. Si permanece en el puesto a partir de un año antes de la convención de liberación va a ser en abril del año siguiente. Entonces, yo creo que ese artículo es violatorio de derechos esenciales fundamentales del ciudadano y yo no estoy dispuesto a someterme a una exposición que viole mis derechos y la única forma de hacerlo es renunciando a la presidencia, muy a mi pesar, pero me obliga el estatuto a hacerlo. Constenla aseguró que será en enero próximo que defina si participará como candidato presidencial de los verdiblancos. No he tomado aún la determinación definitiva, que lo tomaré en enero del año que viene, que es cuando se inicia el proceso convencional con la inscripción de candidaturas, y en ese momento yo decidiré si hago esa tarea. De momento quiero ser libre para poder ejercer mis derechos constitucionales, cosa que no lo soy si sigo en la presidencia. Katia Rivera, actual vicealcaldesa de Santo Domingo de Heredia, será la persona que asuma la presidencia del Partido Liberación Nacional. Y el bloqueo de la señal celular en las cárceles del país debía entrar en vigencia este 11 de abril. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 retrasó la aplicación de esta ley. Este proyecto tuvo gran apoyo de los cuerpos policiales del país para que incida en la cantidad de estafas o fraudes que se cometen desde adentro de las cárceles. Sería el dispositivo que usted tiene que se reportó como extraviado. Esto era lo que ocurría en un módulo de una cárcel del país meses atrás cuando circuló el video en redes sociales. Los privados de libertad tenían lo que parecía un centro de llamadas para cometer estafas o fraudes desde prisión. La ley aprobada por la Asamblea Legislativa para que las operadoras de telefonía celular bloqueen la señal en las cárceles del país debía entrar en vigencia el pasado 11 de abril. Las operadoras tenían 9 meses para desarrollar todo el sistema e instalar los equipos necesarios para que esto se diera. Ese tiempo finalizó el sábado anterior. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 ocasionó que las personas del exterior encargados de colocar los equipos y certificar el funcionamiento no hayan podido viajar al país. En relación con el proyecto de bloqueo de señales en los centros penitenciarios, es importante mencionar que el proyecto se venía desarrollando y tiene un grado de avance importante. Se han realizado pruebas que han arrojado resultados positivos. A raíz de la emergencia del COVID a nivel internacional, las personas que debían viajar a Costa Rica para hacer las calibraciones finales y la certificación de funcionamiento del sistema no han podido trasladarse desde sus países de origen. Por esa razón, el proyecto en este momento no está avanzando con la misma rapidez con la que venía. Sobre esto, los operadores telefónicos le han presentado a la SUTEL el estado de situación del proyecto y la razón por la cual estas personas no han podido viajar al país. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, las operadoras de telefonía celular en el país ya tienen contratadas las empresas que ofrecen la tecnología para activar el bloqueo y estaban en pruebas de funcionamiento cuando inició la emergencia con el COVID-19. Una vez que se levanten las medidas sanitarias y los aeropuertos vuelvan poco a poco a la normalidad, se reactivará el viaje de los técnicos encargados. Los equipos técnicos de los 3 operadores móviles en Costa Rica, en conjunto con las empresas contratadas, han desplegado sus mejores esfuerzos y ejecutado importantes inversiones para poner en operación la solución de inhibición
de servicios inalámbricos de telecomunicaciones que están disponibles al público en los centros penitenciarios. Sin embargo, esta declaratoria de pandemia emitida por la OMS en ocasión del virus COVID-19 y las limitaciones a la libre circulación de bienes y personas que han decretado diversos gobiernos en varios países, incluidos Costa Rica, impiden completar la fase de implementación de este proyecto. Este proyecto tuvo gran apoyo de los cuerpos policiales del país porque con el bloqueo de la señal celular en las cárceles se pretende disminuir la cantidad de estafas o fraudes que se cometen a través de las llamadas o de Internet. Los funcionarios de la Comisión Nacional de Emergencias están vigilantes con el comportamiento de los volcanes Turrialba y Rincón de la Vieja debido a las erupciones de gases que se han presentado en los últimos días. Sin embargo, los expertos aseguran que estas situaciones naturales no han significado una emergencia para la población. Los volcanes Rincón de la Vieja y el Turrialba presentaron actividad este fin de semana, según dijo el geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, Blas Sánchez. Sánchez comentó que las erupciones del Rincón de la Vieja fueron freáticas, es decir, expulsó agua para posteriormente generar una columna de gases. Por ahora no hay problemas, pues no ha arrojado lodo ni barro caliente a los cauces de los ríos, sostuvo el geólogo. Esta actividad es normal y desde inicios del presente año, a mediados de enero, pues se ha venido dando un incremento en la actividad volcánica en el Rincón de la Vieja. Es normal, este tipo de eventos y es esperable que se sigan registrando. De acuerdo a lo que indica la red sismológica y el OPSICORI, al menos una vez durante el día se registran este tipo de eventos, por lo cual es normal que el sistema que se encuentre inestable genere este tipo de actividad. Asimismo, ayer domingo en horas de la noche, las cámaras de monitoreo del volcán Turrialba registraron un aumento en la emanación de gases generada por las lluvias en esta zona. Con respecto a las erupciones, el geólogo recordó que el volcán Rincón de la Vieja ha incrementado su actividad volcánica desde mediados de enero de este año, mientras el volcán Turrialba se mantiene activo desde el 2010. De ahí en adelante se han registrado emanaciones de gases y ceniza. Incluso en el 2016 este coloso reportó una etapa muy violenta y se mantiene hasta el día de hoy con emanaciones de gases y ceniza. Y el Campeonato Nacional de Fútbol seguirá en pausa. La probabilidad de contagio de COVID-19 sigue siendo alta. Por eso los espectáculos masivos no son viables en este momento. El Campeonato Nacional de Fútbol de Costa Rica no regresará el próximo fin de semana como había planteado en primera instancia la UNAFUT, ente rector del balompié de la Primera División, desde que este se detuviera el pasado 15 de marzo. La razón, la posibilidad de contagio ante el COVID-19 sigue siendo alta, según expuso el ministro de Salud, Daniel Salas. En estos momentos en donde el número de casos va todavía en incremento, presenta un riesgo adicional. Así que igualmente cualquier deporte que tenga, de todos modos, ya dijimos la parte de concentración no va, y cualquier deporte de contacto físico o frecuente incrementa el riesgo de transmisión. Así que hasta que no veamos la tendencia a disminución, hasta que no veamos que ya existe una cantidad de población que ya ha sido expuesta al virus y que podemos ir retomando algunas actividades, por el momento no es recomendable reanudar actividades deportivas de contacto. Igual, recordemos que hemos dicho, las personas que quieren salir a correr o a caminar alrededor de sus casas, que lo hagan solos. No es esta excepción para que existan ciclistas o corredores que se aglutinan, se reúnen entre 4 o 5 y se van a hacer la actividad. Insisto, por eso también es importante que esta excepción, recordemos que también tenemos que cuidar nuestra salud física, pero también mental, y que esas actividades restringidas tienen que ser asumidas con suma responsabilidad, con sumo respeto de lo que le puede ocurrir a los demás si no lo hacemos. Mediante un amplio comunicado de prensa, la UNAFUT acordó que seguirán trabajando en ideas para mantener a flote a jugadores y equipos económicamente y buscando soluciones para la reanudación del certamen, una vez que el ministro Salas indique que sea prudente volver a arrancar. Según rezó el comunicado enviado, que dicta lo siguiente:
Respecto a una posible reanudación de la Liga Proamérica, nuestra posición siempre ha sido muy clara. Eso solo se daría en el momento y en la forma en que las autoridades del Ministerio de Salud lo permitan, considerando el avance de la pandemia y tomando en cuenta el interés de todos en salvaguardar la salud de toda la población. Y a partir de ese momento, creamos una comisión especial para buscar soluciones a todos los problemas que implicaría dicha suspensión. En cuanto a la posible reanudación, siempre fuimos muy claros. Esto solo se daría en el momento y en la forma en que las autoridades del Ministerio de Salud lo permitieran, considerando el avance de la pandemia y tomando en cuenta el interés de todos en salvaguardar la salud de la población. Tanto la UNAFUT como la Liga de Ascenso esperan que en mayo se arranque nuevamente con la competencia, ya con calendarios establecidos y teniendo como fecha de cierre el día 28 de junio, establecida por CONCACAF como máxima para el cierre de las competiciones. Extraoficialmente se ha tocado el tema de declarar el campeonato de primera división como desierto o dar al Saprissa como campeón, dado que es primer lugar en la tabla. Algo parecido a lo que ya sucedió en países como El Salvador y Bélgica con los equipos que lideraban la primera casilla. No obstante, por parte de UNAFUT o los clubes, esta posibilidad no ha sido confirmada. En otros países como Nicaragua, Burundi, Tayikistán, Bielorrusia y ahora Turkmenistán son los únicos países del mundo que tienen liga local en juego. Y si el torneo de fútbol de primera división costarricense regresa, los futbolistas no lucirán en la mejor forma técnica. Según el gremio, ese es el área que más afectada será debido al largo parón por la emergencia del coronavirus. El fútbol nacional cumple 4 semanas desde que se decidió pararlo por la emergencia nacional que provocó el COVID-19. Desde ese momento, los clubes, con la guía de entrenadores y preparadores físicos, han elaborado planes de entrenamiento para los jugadores. El fin es que la parte física pueda mantenerse en el mayor porcentaje posible. Sin embargo, existe una realidad y es la parte técnica y táctica, la cual es un poco difícil que los protagonistas del fútbol puedan desarrollar desde sus casas. Esto por el tema de espacio, la imposibilidad de ir a un terreno de juego hace que los trabajos específicos se realicen en espacios muy reducidos. La creatividad ha sido la principal aliada para poder acoplar las sesiones de entreno en casa. Por ahí han sido unas rutinas con balón que son prácticamente no sé, por ejemplo, que nosotros los que tenemos como tipo conos o platos, tratar de empezar a driblar un poco, a pegar a la pared, de la recepción, el golpeo, todo ese tipo de ejercicios que bueno, no es lo mismo el estar entrenando en una cancha de fútbol con más espacio, con todo eso, pero bueno, es más, básicamente es eso, ¿no? Lo sencillo, el no perder tanto la sensibilidad, el driblar un poco, el estar pegándole a la pelota, a la pared, el control del balón también, eso es lo principal que se ha enfocado el preparador físico y bueno, prácticamente por ahí es. El entrenador de Guadalupe FC, Heiner Segura, afirma que su principal apuesta es tratar de apelar a la conocida memoria operativa, aquella que conservan los deportistas de alto nivel. Su objetivo es que el impacto del parón no pase una cara factura. Yo creo que nosotros vamos a partir de la memoria operativa, ¿verdad?, del jugador. Lógicamente tratamos de insertarnos un poquito si se llega a iniciar el torneo sabiendo de que el jugador, pues bajo la previsión nuestra, dependemos mucho de la parte del juego, ¿verdad?, como tal. Al no estar eso, entonces pues se hace muy analítico. La activación mental es una recomendación que da el preparador físico del herediano, Manuel Víquez. Regresar a las raíces es esencial, incluso es de las principales tareas, al no tenerse claro una fecha de retorno a las canchas. Activación mental, ¿verdad?, en casa, que muchas veces es lo que hacemos, inclusive hasta agarrar un balón y rebotarlo en una pared, ¿verdad? En todo este asunto hay que regresar a las raíces, ¿verdad? Que si analizamos muy bien el tema, pues así empezaron la mayoría a jugar, ¿verdad? Todos en una mejenguilla barrio, o empezar a patear pelota en una pared, ¿verdad? Recordemos que la técnica se mejora con
la constante repetición. Ahora bien, debemos tocar el tema de los entrenamientos de los arqueros, el cual es un poco más específico que el resto de la planilla. Manuel Víquez nuevamente argumenta cómo se han acoplado los planes para este tipo de jugadores, ya que temas como la reacción, vista, velocidad, reflejos podrían verse afectados ante la falta de práctica dentro de una cancha. Se ve un poco más marcada esa diferencia, puesto que trabajan más el tema de reacción y velocidad, ¿verdad? Tanto de la técnica, a nivel mental, a nivel visual, ¿verdad? Sí se ve un poco más deteriorada, pero de igual forma les tratamos de inculcar esas ideas para que traten de mantener lo más activo posible el cerebro y así no perder tanto esto. El arquero del Municipal Pérez Celedón, Brian Morales, se ha guiado con videos de YouTube para poder perfeccionar un poco su técnica. Incluso ha confesado lo incómodo que es entrenar para él dentro de un espacio pequeño. En el aspecto de lo que uno trabaja normalmente con el preparador de porteros, sí, porque para uno es muy esencial. Pero siento yo que hay una estadística que dice que después de 6 meses la reacción sí disminuye. Antes de esos 6 meses no, pero obviamente no es igual de salir a correr a un trabajo corto, que los porteros necesitan mucho de los trabajos cortos con reacción. Aún no se sabe cuándo regresará a la acción el fútbol nacional. Lo que sí es cierto es que muchos jugadores deberán acoplarse nuevamente al ritmo que traían antes de la situación vivida, y ese será el principal reto de sus preparadores físicos, que se logre en poco tiempo. La más longeva de las grandes vueltas del ciclismo, el Tour de Francia, podría sufrir un duro golpe debido a las medidas anunciadas este lunes por el mandatario francés Emmanuel Macron. Después de la suspensión de grandes competencias de ciclismo a nivel mundial debido a la emergencia del COVID-19, el mundo del ciclismo podría recibir otro gran golpe. Este golpe sería específicamente a la más longeva de las grandes vueltas, el Tour de Francia. Aunque el Tour de Francia sigue en pie, este lunes el presidente francés Emmanuel Macron aseguró que no se podrán celebrar festividades o grandes espectáculos, al menos hasta mediados de julio, y eso concierne al Tour de Francia, carrera que tiene fecha del 27 de junio al 19 de julio, por lo que el Tour podría optar por un aplazamiento a agosto. Según medios internacionales, esto significa el peor de los golpes, ya que este Tour es el pulmón económico del ciclismo profesional. Solo en premios a los ganadores de esta competencia se les entregan poco más de 2 millones de euros en total, según lo reportado por la organización en el 2019. Sin duda una cantidad importante, pero no tan sorprendente si se toma en cuenta las aportaciones económicas que hacen los patrocinadores de la Vuelta Gala. Por ejemplo, el Team Ineos, donde corre el nacional André Amador, ha dado a conocer que su presupuesto por temporada para pelear grandes vueltas e importantes competencias ronda los 40 millones de dólares. Los patrocinadores perderían mucho por la exposición televisiva y por internet, pero también por su famosa caravana, una auténtica feria publicitaria de 31 marcas e instituciones en el año 2019, que pasa justo después del pelotón. Jean-François Mignot advierte que de no disputarse esta prueba, se abre la posibilidad a un hundimiento económico del sector. Según explica, para muchos patrocinadores de los equipos, la razón de estar en el ciclismo es el Tour de Francia. Otra de las grandes vueltas afectadas por el COVID-19 es el Giro de Italia, que tenía fecha de inicio para el 9 de mayo, pero esta fue pospuesta y aún no tiene fecha definida. Calendarizar todas estas competencias no será tarea fácil. Los monumentos del ciclismo, como el Tour de Flandes, que se iba a realizar el 5 de abril, tampoco ha definido fecha y tendrán que ingeniárselas para poder incluirlas, si es que se puede, en lo que queda del año. En el caso de la Vuelta Internacional a Costa Rica, aún sigue en pie, pero la Federación Costarricense de Ciclismo está a la espera de que la pandemia del COVID-19 dé tregua y empiecen a dar fechas para la organización de eventos, para así poder reorganizar competencias. Y a las 7 de la noche con 54 minutos vamos a una pausa comercial y recuerde, mantenga distancia, lávese las manos,
No le preste piernas al virus, quédese en la casa. Diseñemos nuestros propios carteles informativos sobre las medidas de higiene para prevenir el COVID-19 y compartámoslas. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Si no puedes ir a clases, las clases vienen a vos. Te invitamos a ver Aprendo en Casa, contenidos educativos para ayudarte a aprovechar mejor el tiempo ahora que no puedes ir a la escuela. Aprendo en Casa, de lunes a viernes a las 10 de la mañana para docentes y 3 de la tarde para estudiantes. Te esperamos. Una producción del MEP, UNED y CINART Costa Rica Medios. La particular celebración mexicana del 2 de noviembre. Sus tradiciones, rituales, según la persona y la región. La fiesta de los que nunca mueren. Los sábados a las 5 de la tarde. Solo en 13, Costa Rica Televisión. La Santa Misa, oficiado por su santidad el Papa Francisco, desde la capilla de la Casa Santa Marta en el Vaticano. Todos los días a las 5:25 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Cómo se previenen los virus respiratorios? Lavándose las manos constantemente. Tapándose la boca con el antebrazo o un pañuelo desechable al toser o estornudar. Evitando tocarse la cara, boca o nariz si no se ha lavado las manos. Y no asistiendo a eventos masivos. Cuídese, su salud está primero. Un mensaje de CINART, Costa Rica Medios. El ser diferente pero con los mismos derechos. El no puedo no existe. La superación te motiva a vivir. Y me decía él, bueno, ¿cómo quieres que traten a tu hija? ¿Como discapacitada o como una niña normal? Le dije, obvio, como una niña normal. Pero yo nunca me quedo con que me digan que no puedo o algo así. Discapacidad, a las 10:30 de la noche en 360. Solo por 13, Costa Rica Televisión. De la noche con 57 minutos, estamos en vivo en Costa Rica Noticias y vamos ahora a respirar un poco, a adquirir cierta calma y vamos a nuestra sección Animales en Libertad. Hoy les presentamos a la guatusa, el único animal con mandíbulas suficientemente fuertes como para abrir la cáscara de una nuez. La guatusa puede brincar verticalmente, escuche, hasta los 2 metros y encierran sus nueces para abastecerse en tiempos de escasez de comida. Un animal precavido, la guatusa. Adelante. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Presentamos al agutí centroamericano, más conocido como la guatusa. Habita desde México hasta el norte de Argentina. Es un animal diurno, pero adopta comportamiento nocturno si se siente amenazado. Se alimenta principalmente de frutos, sepulta semillas en su territorio y en épocas de escasez de alimentos dependen de esas semillas que sepultan. Muchas de estas son olvidadas, lo que ayuda en la proliferación de diversos tipos de árboles y arbustos. Una pareja de guatusas ocupan un área de 2 a 3 hectáreas
hectáreas que defienden. Utilizan como refugio madrigueras que escarban en la tierra o también las raíces de los árboles. Cuando se sienten en peligro, erizan su pelaje, dando la impresión de ser de mayor tamaño. Su periodo de gestación dura entre 93 y 104 días, después de los cuales la hembra tiene de 1 a 3 crías, tiene entre 2 y 3 camadas al año y viven por más de 13 años. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. A las 8 en punto de la noche estamos llegando al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias de este lunes 6 de abril. Le agradecemos habernos permitido acompañarlos en su casa. Esperamos haberle ofrecido información y contexto. Quédense con nosotros porque en unos minutos nada más vamos a una interesantísima entrevista para conocer de qué manera nos afecta el COVID-19 internamente a las personas. Vamos a conversar con una periodista y un biotecnólogo especializado en genética. Unos minutos y estamos de regreso con esa interesante información. Quédese con nosotros. Nos hemos acostumbrado que podemos enterrar basura, que podemos dejar la basura. De hecho pasa que cuando se junta la nieve en el invierno se deja en la costa y se deja con basura mezclada. Entonces cuando se derrite la nieve la basura termina yéndose al mar. Por eso, Maya hizo hace 3 años un llamado a través de las redes sociales al que acudieron 18 vecinas y crearon así A Limpiar Ushuaia. Economía creativa. Los